son las sales, ¿ya? Y cómo disociarlas según la teoría de Arrhenius. Bueno, las sales son compuestos químicos que, según lo que estamos viendo, se producen a través de una neutralización, una reacción de neutralización, que es la reacción entre un ácido y una base. Podemos clasificar las sales en tres grandes grupos, en las sales binarias, terciarias y cuaternarias. Su principal diferencia es la cantidad de elementos con los que están formadas. Por ejemplo, las binarias 2 elementos, las terciarias 3 elementos y las cuaternarias 4 elementos. ¿Ya? Lo importante destacar es que las sales son compuestos iónicos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que nosotros llamamos como sales binarias. Las sales binarias entonces resultan de la reacción química entre un metal y un no metal. ¿Ya? Este es un compuesto iónico. Por ejemplo, acá tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica todos los elementos que nosotros vemos en color rojo tienen carácter metálico. ¿Ya? Los que están en color verde son metaloides. Cuando hablamos de las sales, los metales y los metaloides tienen propiedades muy similares. Los que están en color amarillo, son los amarillos, son no metales. ¿Ya? Y los azules, gases nobles. ¿Ya? Entonces lo que nosotros podemos ver acá, que cada vez que se una un metal más un no metal, vamos a tener la formación de una sal. Mira, si nosotros elegimos, por ejemplo, elegimos al litio, que está ahí, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el litio es el metal y lo voy a unir al flúor, más el flúor que es no metal. ¿Ya? Lo vamos a hacer de esta forma, así bien sencilla. La reacción es más difícil, pero lo vamos a representar de esta forma. ¿Ya? El litio, tú ahí tendrás que acordarte un poquito de lo que vimos anteriormente, que el litio está en el grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia. En cambio, el flúor, que está en el grupo 7A de la tabla periódica o 17, tiene 7 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? El litio, como es el metal, los metales siempre le ceden su electrón de valencia al no metal para que, en este caso, el metal complete su octeto. Entonces, el litio que cedió su electrón me queda con carga positiva. Y el flúor, que fue el que ganó el electrón, ¿cierto? Porque queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el electrón del litio que lo vamos a poner ahí y en el mismo color, ¿cierto? Me queda con carga negativa, porque ese electrón que ganó le da la carga negativa. Entonces aquí se forma mi compuesto iónico, litio con flúor. ¿Ya? Entonces el litio tiene estado de oxidación o valencia más 1 y acá sería menos 1. Ahora, cuando yo le pido que diga cuáles son las sales, entonces usted me tiene que decir que las sales son aquellas que no tienen iones hidrógeno y las que no tienen iones hidroxilo, porque estamos aplicando la teoría de Arrhenius. Entonces, si yo le pregunto cuál es la ecuación de disociación del siguiente compuesto, ¿cierto? Para aplicar la teoría de Arrhenius. Entonces tú vas a tener acá litio y flúor, entonces tú vas a hacer lo mismo que cuando se forma. Se va a separar en iones litio y iones flúor. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. El caso de las sales que se llaman terciarias. Las sales cuaternarias no las vamos a aplicar porque no vamos a trabajar con ellas, ¿ya? Sales terciarias. ¿Ya? Las sales terciarias se van a también destacar porque van a estar formadas por un metal, como ya vimos los colores en la diapositiva anterior, cuáles eran los colores. Entonces va a estar compuesta por un metal
más un ion, que este ion es poliatómico. ¿Ya? Los iones poliatómicos son, por ejemplo, aquellos compuestos, se puede decir entre comillas, que tienen carga, ya sea positiva o negativa. Te voy a nombrar algunos, por ejemplo, el ion nitrato, ¿ya? El ion sulfato, está el ion carbonato, ¿ya? Voy a escribirlo en el mismo orden. El ion nitrato es NO3-. El ion sulfato es SO4-2-. Y el ion carbonato es CO3-2-. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos que nosotros tenemos ahí se une con un metal, está formando una sal terciaria. Por ejemplo, tengamos en cuenta el sodio, para que no sea tan complicado. Tengo ahí el sodio que se une a un ion. Pongámosle primero al ion nitrato. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo el nitrato de sodio. Ya cabe destacar entonces que el sodio está en el grupo 1. Tienes que ir mirando la tabla periódica. Y el nitrato, a ver, lo voy a borrar. El sodio, tú vas a encontrar en la tabla periódica que está en el grupo 1, Na+. Y el nitrato sabemos que es menos. Entonces, cuando estos dos elementos se unen, ¿cierto? Cuando esos dos elementos se unen, van a formar el nitrato de sodio. Una carga positiva se neutraliza con una carga negativa. Entonces, si tú tienes que plantear la ecuación de disociación de una sal terciaria, va a ser lo mismo de sus iones. NO3, entonces se va a disociar en iones Na+ y iones NO3-. Y eso hace posible, esa separación en iones, hace posible que se pueda conducir la electricidad.